Muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a estas jornadas sobre Mudéjar, a los profesores, a estudiantes, consejeros del Centro de Estudios Bilbilitanos y a cuantas personas se han interesado por esta actividad. La belleza de las torres mudéjares, sus cenefas geométricas, los artesonados, las yeserías o las fachadas espectaculares de muchas de nuestras iglesias forman parte de nuestro paisaje habitual en Calatayud y en la comarca. Tal vez esa sea la razón por la que a veces nos cuesta valorarlo en su justa medida. Hace 15 años el reconocimiento vino nada menos que de la UNESCO, que acordó reconocer la arquitectura mudéjar de Aragón Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este curso se enmarca en esa conmemoración y tiene varios objetivos. Profundizar en el conocimiento que los historiadores tienen de los mudéjares y de sus relaciones con otros sectores de la sociedad y con los poderes económico y religioso de la época. Aproximarnos al conjunto de este peculiar legado artístico y conocer el estado actual del patrimonio mudéjar de Calatayud y su comarca, así como los detalles de alguna de las restauraciones más emblemáticas. Poner en valor la riqueza de este patrimonio como motor de desarrollo económico de la zona a través del turismo cultural. Y en este contexto, también y de manera muy relevante ha sido nuestra voluntad dedicar un recuerdo especial a la ingente tarea desarrollada por Agustín San Miguel en la investigación y divulgación del arte mudéjar. Quiero dar las gracias a los profesores y expertos que han aceptado la invitación del Centro de la UNED de Calatayud y del Centro de Estudios Bilbilitanos. Ana Echevarría, que nos acompaña en la mesa, codirectora del curso. El profesor Jesús Criado vendrá un poquito más tarde. Don Esteban Sarasa, al que doy la bienvenida, que está entrando en este momento y que enseguida tomará la palabra. Don Jesús Criado, que como les digo vendrá un poquito más tarde. Don Gonzalo Borrás, de la Universidad de Zaragoza. Gracias también a Victoria Trasovares, responsable del espacio Mahoma Calahorrí de Tober, que nos acompañará mañana. A los arquitectos José María Valero, Fernando Alegre, Joaquín Soro y Javier Peña, que nos acompañarán mañana. Gracias también a Carlos Usón, que esta tarde, a media tarde, un poquito antes de la pausa, nos presentará una interesante exposición que posiblemente hayan visto todos ustedes en el pasillo, en la sala Juan Cruz Melero, sobre los grupos de simetría del mudéjar, momento en el que también dedicaremos un recuerdo muy especial a la memoria de nuestra directora de las salas de exposiciones, María Jesús Will, y a su pareja Ángel Ramírez, coautor de ese precioso estudio sobre los grupos de simetría y que fallecieron recientemente. Y bueno, mi agradecimiento especial a José Ángel Urzay, presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos, con el que está siendo muy fácil y muy provechoso trabajar, y a José Luis Cortés, profesor tutor de la Facultad de Historia de la UNED de Calatayud y coordinador de esta actividad. Para nosotros, para la UNED, es una gran satisfacción reforzar esta línea de colaboración con el Centro de Estudios Bilbilitanos, ya que nos permite mejorar nuestra presencia social, optimizar recursos y crear sinergias que favorecen el logro de objetivos comunes en el ámbito de la cultura en Calatayud. Nuestro agradecimiento también por su apoyo a la Diputación de Zaragoza, a la comarca Comunidad de Calatayud, al Ayuntamiento de Tober y al Ayuntamiento de Calatayud. Espero que este curso les resulte muy útil y muy grato y que disfruten de lo que aquí se dirá. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo reitero las palabras de Ana de que ha sido un placer esta colaboración, la preparación del curso y bueno, esperemos que quede estupendamente. El Centro de Estudios Bilbilitanos, organizador junto con la UNED de este curso, pues hemos querido además rendir un homenaje un poquito especial a Agustín San Miguel Mateo. Agustín fue presidente del Centro de Estudios desde el año 1987 hasta su fallecimiento en el 2009, o sea, 22 años presidiendo esta entidad cultural de Calatayud. Lo más importante para nosotros es que su llegada realmente supuso una reorientación decidida de toda la actividad del centro hacia la investigación y hacia la defensa de todo lo que era el patrimonio y la cultura comarcal. Precisamente el estudio del arte mudéjar alcanzó durante este periodo el nivel más alto, gracias también a la habilidad que tenía Agustín para concitar el interés de todos los especialistas e investigadores del tema, ¿no?, que trabajaron aquí en la comarca de Calatayud. Para nosotros, Agustín, y lo digo ya de entrada, ha sido el presidente más significativo que ha tenido el Centro de Estudios Bilbilitanos en los más de 60 años de su historia, con una influencia latente que quienes estamos ahora metidos dentro de la institución pues la percibimos prácticamente todos los días. De la figura de Agustín
De esto hablaremos con más detenimiento mañana por la tarde. Yo quiero destacar sobre todo su defensa pública de la conservación de edificios que estaban en peligro de demolición, en peligro de desaparición, una actitud muy valiente que le ocasionó más de algún disgusto y también, por supuesto, satisfacciones. Pues todos recordamos, por ejemplo, su encendida defensa de los alfarjes que había en viviendas particulares en Calatayud y que él defendió a capa y espada, ¿no? Seguramente, pues en estos momentos sería uno de los más fuertes defensores del alfarje de Villa Antonia, cuyo futuro pues no tenemos muy claro qué va a pasar con él, con estos alfarjes. Agustín fue un enamorado del arte mudéjar, sobre el que publicó interesantes numerosos trabajos y además destacó como fotógrafo y como dibujante, lo cual, unido todo ello, pues da a sus trabajos un fuerte carácter didáctico y divulgativo. El sábado por la tarde, insisto, tendremos oportunidad de profundizar un poquito más en todo este legado de Agustín San Miguel, que para nosotros sigue siendo vigente, sobre todo, insisto, como ejemplo de entrega y difusión del patrimonio cultural. En definitiva, lo que hemos querido ha sido aunar el 15 aniversario de la declaración del mudéjar como patrimonio mundial con el recuerdo de Agustín San Miguel, que fue, pues sin duda alguna, uno de sus más fervientes valedores. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Me ha correspondido el honor de terminar esta breve intervención como directora del curso. Quería dar las gracias al Centro de la UNED de Calatayud y al Centro de Estudios Bilbilitanos por promover estas jornadas, este curso, y sobre todo por contar conmigo para codirigirlo. Y sobre todo también porque esto me ha permitido venir de nuevo a esta ciudad de Calatayud, a la que tengo muchísimo cariño. Hace muchos años que vengo por aquí a cuestiones de la UNED, a examinar, a todo tipo de cosas, pero sobre todo atraída también por este legado mudéjar que hoy nos junta, por el magnífico programa de Mudéjar Abierto, el cual pongo de ejemplo a todos mis colegas de otras comunidades autónomas como un ejemplo de que puede funcionar y que cuando las instituciones se ponen de acuerdo, pues los monumentos se pueden visitar y las rutas se pueden consagrar como una cosa que no solamente nos favorece a los turistas, sino también a las poblaciones en las que están situadas estas obras de arte. Entonces, para mí, todo lo que tenga que ver con el mudéjar en Calatayud, pues siempre me atrae muchísimo y estoy encantada de estar hoy con ustedes. Dar las gracias una vez más, no solamente a los profesores, como ya ha hecho Ana Lagunas, sino también a todos ustedes, que como público son los que hacen posible que nosotros estemos aquí y que nuestro trabajo valga para algo y para alguien. Y sin más, pues creo que declaro abierto este curso y podemos pasar a las conferencias, que es lo que nos interesa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, va a intervenir don Esteban Sarasa Sánchez, doctor en Filosofía y Letras por la rama de Historia, con premio extraordinario de doctorado. Es también, además, ingeniero técnico industrial químico y ha ejercido su labor profesional como profesor de Historia en la Universidad de Zaragoza, director de la Cátedra de Historia de Jerónimo Zurita de la Institución Fernando Católico, CSIC. En la actualidad es presidente de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales del CSIC. Además, es miembro del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología del Gobierno de Aragón, asesor histórico del Justicia de Aragón, evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva de ANEP, en Madrid, y evaluador de la Agencia de Gestión de Asuntos Universitarios y Recerca de AGANUR de la Generalitat de Cataluña. Ha sido vicerrector de la Universidad de Zaragoza, decano de la Facultad de Filosofía y Letras y director general de Enseñanza Superior del Gobierno de Aragón. También ha presidido UNICEF Comité Aragón y, como tal, ha sido miembro del Patronato de UNICEF Comité Español. Actualmente es vocal del Comité de Aragón. Director de varias tesis doctorales y proyectos de investigación, es además autor de más de 200 publicaciones científicas de su especialidad, entre libros, artículos, ponencias, comunicaciones y colaboraciones. Hoy, don Esteban Sarasa Sánchez nos va a hablar sobre mudéjares y cristianos, convivencia, coexistencia y conveniencia. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Cuentan de don Miguel de Unamuno que en cierta ocasión recibió uno de los muchos méritos que tuvo en vida de manos de su majestad don Alfonso XIII.
Y al iniciar su discurso, don Miguel, el rector de Salamanca por excelencia, dijo: agradezco sinceramente este honor tan merecido. Y continuó. Cuando acabó, el rey se le acercó y le dijo: pero hombre, don Miguel, ya sé que usted es muy campechano a la vez que muy serio, pero es la primera vez que alguien que recibe un galardón le contesta diciendo que se lo merece. En los demás casos han dicho que no se lo merecían. Y le replicó don Miguel: y seguramente tenían razón. Bueno, pues yo soy de los que no merecía el honor de iniciar este coloquio tan importante y de tanto interés en un momento conmemorativo de la declaración del Mudéjar, pero sobre todo debo decir que me ilusionaba volver a Calatayud, porque durante un tiempo frecuenté esta ciudad y creo que hice buenas amistades y dejé buenos amigos y amigas, entre ellos, claro, Agustín San Miguel, que fue del primero que me acordé cuando recibí la propuesta de participar en estas jornadas de homenaje, en parte, y en este caso sí que merecidísimo, por supuesto, a quien fue tantos años director del Centro de Estudios Biblitanos y sobre todo propulsor y promotor de, a veces incluso, causas perdidas, ¿verdad? Ana sabe mucho de esto, porque la pelea fue en pareja, permíteme esta cariñosa expresión, y sé de los sudores que les costó el pelear con las administraciones públicas, con las entidades privadas y sobre todo con quienes no creían en esto del Mudéjar. Pero en fin, también me satisface, aunque me abruma, el hablar delante del maestro Borrás, porque al fin y al cabo pues le debo mucho en esto del Mudéjar, gracias a él y gracias también a la llorada profesora María Luisa Ledesma, de la que siempre me acordaré cuando hable de los Mudéjares. Me fui introduciendo de una manera primero pues discreta, tangencial, colateral, hasta que, bueno, de lleno recibí un encargo para el libro de Caja Inmaculada de la colección Mariano de Pano, coordinado por el profesor Borrás y realizado junto con la profesora Isabel Álvaro, y yo creo que ahí ya me convencí, si no lo estaba ya antes, de la importancia que tuvieron los mudéjares, no solo en la historia de Aragón, también en la historia de España en general, claro. Por eso, después de los agradecimientos que no son tan protocolarios, sino de corazón, gracias. Ah, muy bien. Están ustedes en todo. Bien, se me había dicho que hablara en el atril, pero me parece mucho más familiar desde la mesa, que es de donde estoy más acostumbrado, por otra parte. Bueno, les decía que cuando se me ofreció la oportunidad de participar en este coloquio, a lo que respondí de inmediato, tuve muchas dudas sobre cómo titular mi intervención, porque claro, la mayor parte de las intervenciones ya sospechaba yo que serían de arte, aunque todavía no estaba confeccionado el programa, pero me lo imaginaba como era lógico y natural, y tampoco quería volver a repetir lo que tantas veces yo mismo me he escuchado y he escuchado a los demás, o sobre lo que yo mismo he escrito o he reflexionado o he pensado. Y bueno, se me ocurrió el hacer una combinación de términos entre pues lo que el título recoge, ¿verdad? Convivencia, coexistencia, conveniencia. ¿Por qué? Pues porque no en toda la época de presencia mudéjar en Aragón o en los reinos hispano-cristianos de la Edad Media, no siempre se puede hablar exclusivamente de una de estas calificaciones o de estas expresiones, porque cada tiempo tuvo su convivencia, tuvo su coexistencia o tuvo su conveniencia, creo yo. Pero miren ustedes, ha coincidido la preparación de esta intervención con las clases que dedico en la asignatura de Historia de la Alta Edad Media, que estoy impartiendo este primer cuatrimestre a los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha coincidido con los temas que explican precisamente el origen del Islam,
el desarrollo, los califatos, la presencia del Islam en España, etcétera, etcétera. Y claro, lo primero que les dije a los alumnos de segundo, son todavía jóvenes, pues es que, sobre todo, antes de empezar yo a tratar de explicar mediante medios audiovisuales, que aquí no voy a usar porque no me parecía oportuno, por cierto, pues, y mediante la palabra, y mediante los mapas y mediante los textos, antes de nada les sugería que trataran de hacer una abstracción de lo que ellos consideran que es hoy el Islam, de lo que los medios de comunicación, desgraciadamente, no recogen, porque la realidad es esa, sobre los países musulmanes, porque la Edad Media era otro tiempo, con otras connotaciones, con otros idearios, con otros criterios, con otros valores. Aquellos moros, sarracenos, mudéjares en definitiva, pues no tenían mucho que ver con los actuales que viven en los países de cultura árabe y de religión musulmana, sobre todo para evitarles a los alumnos que confundieran términos, que confundieran situaciones, que confundieran comportamientos. Bueno, yo no es que les vaya a pedir que hagan ustedes lo mismo, entre otras cosas porque son personas ya maduras, preparadas y saben de lo que hablo y de lo que voy a hablar. Pero he recordado esto ahora viniendo en el tren, que casi no me ha dado tiempo, porque son 20 minutos, no me he atrevido a dormirme, por si acaso me pasaba, por la cabezada después de comer. Y en definitiva, quiero decir que a veces el trasladarse en el tiempo, incluso para un historiador, incluso para un profesional de la historia, para un medievalista, también Ana Echevarría sabe mucho de esto, pues resulta difícil, porque no obstante todos somos hombres y mujeres de nuestro tiempo, tenemos nuestros ideales, tenemos nuestros criterios, nuestros sentimientos, y también tenemos que abstraernos para situarnos en el siglo XII, que es cuando podemos decir que nace el mudéjarismo desde el punto de vista humano, de población, más o menos, o situarnos al final del siglo XV, cuando, por ejemplo, en Aragón, en la época de los Reyes Católicos, según el censo de las Cortes de Tarazona, el 10% de la población era todavía mudéjar, el 10% a finales del siglo XV, en la época del Rey Católico, ahora que estamos celebrando precisamente el centenario de su muerte, el 23 de enero de 1516, e incluso había algunas poblaciones, como por ejemplo la de Muel, de gran tradición cerámica, en donde no exagero tan apenas, salvo el juez o el alcalde y el párroco, todo lo demás, según ese registro del censo de población, pues eran musulmanes. Claro, si pensamos que desde el 711 en que desembarcan en Gibraltar los primeros árabes y bereberes, en la península, hasta 1610, en que son las expulsiones de los moriscos, 900 años de presencia islámica en este país, alguna huella debieron dejar. Primero fueron conquistadores, claro, luego fueron emires, luego califas, luego reyes taifas o reinos taifas, y luego pues invasiones almorávides, almohades, benimerines, etcétera, etcétera. Pero hubo una población estable que a medida que fue avanzando lo que se llama vulgarmente la Reconquista, por mucho que se haya discutido el término, pues fue en aumento, porque el mudéjarismo, creo yo, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cultural, social, económico, nace en el siglo XII, cuando los reinos hispano-cristianos, Asturias-León, luego ya Castilla, Navarra, Aragón, empiezan a avanzar hacia el sur y empiezan a tomar ciudades y poblaciones, pero sobre todo es importante el hecho de considerar que en la mayor parte de las ciudades hubo pactos que evitaron pues cualquier agresión militar, se pactó, se acordó. Y claro, ahí ya hubo un primer elemento de conveniencia. Imagínense ustedes lo que hubiese ocurrido si cuando llega Alfonso I el Batallador al Valle Medio del Ebro
Y después de que entre 1118, nos acercamos por cierto también a otro centenario, y que no sé si será políticamente correcto celebrarlo, ya veremos lo que pasa con ello, por razones obvias, pues imagínense lo que hubiese ocurrido si cuando Alfonso I el Batallador, rey a la sazón de pamploneses y aragoneses, llega al Valle Medio del Ebro y entre esa fecha y 1120 pues ocupa Zaragoza, Tudela, Tarazona, Daroca, Calatayud, hubiese vaciado el Valle del Ebro de población musulmana, la economía seguramente se hubiese hundido, porque los musulmanes, ya empezando a ser mudéjares, por vivir ya bajo dominio cristiano, sabían trabajar la tierra, sabían de la ganadería, sabían de los oficios, sabían de la economía hidráulica, tan importante el agua en la economía de los países musulmanes, precisamente por partir de zonas tan desérticas, y el rey con quien venía era con caballeros, con gente de guerra, con sus huestes, con sus mesnadas, que solo sabían pelear, guerrear y reclamar derechos y privilegios, eso sí siempre, que fue la tortura de los reyes de Aragón, el tener que contener las aspiraciones codiciosas, siempre sin colmar, según la visión de la nobleza, claro, de los ricos hombres, de los caballeros, de los mesnaderos, de los infanzones. Por eso ahí hubo lo que se dice, pues una tolerancia, una aceptación de continuidad de la presencia musulmana, permitiéndoles seguir practicando su fe, manteniendo, si no todas, algunas de las mezquitas, subsistiendo con los medios económicos propios o los que obtenían de sus diversas operaciones comerciales y transaccionales, porque el rey en ese momento necesitaba que hubiese una mayoría de población importante. Y esto no solamente sucedió en el Valle Medio del Ebro, aunque lo pongo como ejemplo porque estamos precisamente en esta zona, ¿no? Sucedió también en el resto de los reinos hispanocristianos de la península. Y claro, esto va a suponer que el rey batallador se va a encontrar con una población muy heterogénea. Él llega con cristianos, ¿de acuerdo? Y aquí se encuentra con moros a los que va a permitir, con sarracenos a los que les va a permitir mantenerse. Se transformarán en mudéjares, según la historiografía, porque ya saben que el término mudéjar se traslada del arte a la historia, pero bueno, es una convención aceptada por todos y no hay por qué discutirlo. Se encuentra luego con una población extraña que son los mozárabes que había en todas estas poblaciones del Valle Medio del Ebro, que habían sido aquellos viejos cristianos hispanogodos que se habían mantenido en la fe católica, porque a los visigodos se habían convertido del arrianismo al catolicismo trinitario, debido a que también las autoridades musulmanas que llegaron a este país a partir del 711 fueron tolerantes con las gentes del libro, con los judíos y con los cristianos, y a los cristianos en concreto les permitieron mantenerse en su fe, y esos serán los mozárabes. Pues se encuentra con un reducto de viejos cristianos que tienen poco que ver con las ideas de la cristiandad europea que traen los caballeros que acompañan a Alfonso el Batallador, algunos de los cuales, como son del sur de Francia, habían participado nada menos que en las cruzadas, luego traían un espíritu europeo y un espíritu, dijéramos, de Tierra Santa. Se encuentra, claro, con los judíos, lógicamente, que eran los que ya estaban desde época romana y lo siguieron estando en época visigoda y lo continuarían en época musulmana y en época cristiana, etcétera, etcétera. Pero claro, ya desde este momento los mudéjares comienzan a ser un grupo social destacable, muy propio de su confesión hacia Alá, de la profesión de fe, basada en que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, pero sobre todo es un grupo social productivo, que produce en la agricultura, que produce en la ganadería, que produce en el artesanado, que produce los intercambios comerciales, y es un grupo social leal. No conocemos levantamientos de mudéjares. Hubo
a veces muchas protestas y luego los grandes pogroms de la Edad Media contra los judíos, con exterminio de cals, de barrios judíos, pues casi enteros. Sobre todo en el caso de la Corona de Aragón, pues es muy conocido el ejemplo de Gerona. Pero en cambio no hay revueltas contra los mudéjares a lo largo de toda la Edad Media. No hay protestas contra los mudéjares. Sí que los hubo o las hubo contra los judíos, que siguieron siendo los chivos expiatorios a los que se les acusó de la crisis de 1348, de la peste, de todo lo habido y por haber. ¿Por qué? Pues por una diferencia sustancial. Porque los mudéjares en los reinos hispano-cristianos y también, lógicamente, en el reino de Aragón, eran una clase social modesta, trabajadora modesta, que no despertaba envidias ni codicias, y en cambio, claro, yo quiero hacer proselitismo ninguno, Dios me libre, o Alá o Yahvé, me da igual, pero indudablemente los judíos sí que despertaban recelos, puesto que se dedicaban a la usura, al préstamo, hasta con un 25% de interés, ¿verdad? Ríanse ustedes a veces de lo que pasa hoy con ciertas entidades bancarias. Quiero decir que hubo una tolerancia con ellos desde el momento de la Reconquista, cuando los reyes cristianos permiten a los musulmanes quedarse en las ciudades y en las aldeas y en las comunidades. En el caso de Aragón, las comunidades de Daroca, de Calatayud, de Teruel, pues fueron prolijas en ello, pero es que luego esa tolerancia perdurará a lo largo del resto de la Edad Media. Y hay un momento importante en el siglo XIII en el que las leyes, los dictámenes, dijéramos los códigos legislativos, pues amparan en alguna medida a los musulmanes mudéjares. Y no porque hubiese contra ellos una especial animadversión, lo acabo de decir, no porque hubiese agresiones, al menos documentadas, claro, y destacables, lo suficientemente destacables como para que se hubiese reflejado en la documentación. Al menos en el caso de Aragón no he encontrado yo casos de esta naturaleza o de este tenor, pero es verdad que lógicamente no todos los mudéjares se comportaron de igual manera. Bueno, pues hay algunos fueros dictados por Jaime I, que ocupa buena parte del siglo XIII, de 1213 a 1276, en donde se dice lo siguiente, que no se obliga a convertir a los mudéjares, a los moros, a los sarracenos. Los documentos hablan de los sarracenos, no de los mudéjares. El término mudéjar lo aplicamos nosotros. Que no se obliga a convertirse a los sarracenos. Pero por si acaso que se les predique. Y sería bueno que se les insinúe que acudan a las predicaciones. Entonces no es una obligación, no es una imposición, es una recomendación, pero en ningún momento el rey Jaime permite indudablemente que sean agredidos desde ningún punto de vista. Esto es importante porque precisamente el siglo XIII es la época en concreto del reinado de Jaime I, en el caso de Aragón, es un tiempo de grandes dificultades del rey con los ricos hombres, con los nobles. Ya desde comienzos de su mandato, algunas familias muy, dijéramos, importantes de esta comunidad se levantaron contra él, tuvo que tomar medidas incluso de fuerte represión. Y claro, esto significa que, a pesar de la preocupación que mantuvo el rey en cuanto a contener esa codicia siempre inconmensurable de los nobles aragoneses, a pesar de eso, tuvo tiempo para legislar en favor de este sector, de este grupo social que estaba rindiendo pues buenos beneficios a la monarquía, porque no he dicho todavía, pero supongo que ustedes lo han imaginado, que la fiscalidad mudéjar también tiene su importancia. Dentro de esa conveniencia, no solamente ofrecían los mudéjares la mano de obra, la productividad, sino que rendían buenos tributos, claro, a los reyes, con lo cual, pues, por eso fueron sus protegidos. Porque en realidad, tampoco lo he dicho, pero ahora es el momento, los monarcas, especialmente, eso queda mucho más claro a partir de Jaime I, tenían a los musulmanes mudéjares como un patrimonio propio, como un bien propio, del que podían disponer, pero del cual sacaban, lógicamente, pues buenos réditos, buenos rendimientos. El siglo XIV, a pesar de todas las crisis
de las guerras, especialmente la de los 100 años en Europa, que tuvo repercusión en Castilla y en Aragón, a pesar de la guerra de los dos Pedros, de Pedro I y de Pedro IV el Ceremonioso, a pesar de la peste de 1348 a 1350, que diezmó la población de una manera pues muy enorme, a pesar de la enemiga contra los judíos, a los que ya he dicho antes que se les acusó incluso de emponzoñar las aguas, diciendo que habían sido esas aguas emponzoñadas por los judíos las que habían provocado la epidemia de peste. A pesar de todo esto, las comunidades mudéjares en Aragón permanecieron bastante tranquilas. No se incluyeron en, por ejemplo, todos los problemas que tuvo también Pedro IV el Ceremonioso, que vuelve a ocupar buena parte del siglo XIV, de 1336 a 1387, pues no se inmiscuyeron en los problemas que el rey tuvo con los nobles, ni que siguió teniendo con los nobles, ni el rey se desentendió de ese patrimonio personal que él entendía que le pertenecía, del que podía disponer, pero del que creo que casi nunca abusó, ni muchísimo menos, que era la población mudéjar, una población que sí, también se vio mermada, evidentemente, con las crisis del siglo XIV, como el resto de la población, como la población cristiana, pero que sobrevivió, y yo diría que hasta, al menos en el Reino de Aragón, salió reforzada. Y, bueno, el siglo XV, ese siglo llamado de los Trastámara, o de los Trastamara, curiosamente ahora se niega esta expresión. Estoy leyendo últimamente en algunos escritos de Carlos Estepa, compañero y amigo y muy conocido en el medievalismo, que dice que no se debe denominar a la dinastía implantada en Castilla tras el fratricidio de Montiel en 1369, por el que Enrique de Trastámara sustituye a Pedro I el Cruel, que no se debe llamar así a esa familia, porque en la documentación no aparece esa expresión. Yo no domino tanto la historia de Castilla como para poder confirmar esta expresión, pero claro, eso nos plantea para la historia de Aragón y de Aragón otro dilema, porque entonces, ¿cómo llamamos a la dinastía que introduce en Aragón Fernando I, el de Antequera, tras ser nominado, hablando en términos de programas de televisión actuales, habiendo sido nominado en Caspe el 28 de junio de 1412 por Vicente Ferrer? La dinastía castellana de Aragón, evidentemente Fernando era un castellano, venía de la familia castellana que tenía el solar en Medina del Campo, donde se celebraban las grandes ferias comerciales. Eso influiría en la decisión por Fernando para introducir la lana aragonesa en los circuitos castellanos a través de Medina. Hubo un trasfondo económico en el compromiso de Caspe, no solamente fue el ver qué derechos tenía cada cual, qué presión tenía cada cual, qué apoyos tenía cada cual, en el caso de Fernando Vicente Ferrer, y nada menos que don Pedro Martínez de Luna en el tiempo, en el papado Benedicto XIII, el Papa Luna, y se olvida que, bueno, que hubo mucho interés por parte de los sectores, dijéramos, aragoneses no nobles, en promover la figura de esta personalidad castellana cuyo solar estaba en Medina del Campo, en donde se celebraban las grandes ferias de España, que ha estudiado entre otros el profesor Ladero Quesada, y para que la lana que ya no llegaba tanto demandada desde Italia se pudiera desviar hacia Flandes y hacia Inglaterra, que eran las zonas textiles por excelencia. Y claro, al fin y al cabo, los hijos de Fernando I, Alfonso V el Magnánimo y Juan II, nacieron en Medina del Campo, muy significativo, aunque luego la madre del rey católico haría bien en apresurarse cuando ya se llegaba la hora del parto, estando en Navarra, a entrar en Aragón, llegar a Sos y dar a luz allí al que iba a ser el rey tan festejado todo este año, Fernando II el Católico. Bueno, pues independientemente de cómo llamemos a esta dinastía que gobierna en Aragón, en la corona de Aragón, desde 1412 pues hasta 1516, hasta la muerte del rey católico, lo cierto es que las comunidades mudéjares de las poblaciones aragonesas de mayor o menor dimensión
tuvieron, dijéramos, una vida bastante discreta. No voy a entrar, porque lógicamente aquí hay personas que saben muchísimo más que yo, en la contribución de los maestros de obras y de los alarifes, mudéjares, en la elaboración de todo ese arte mudéjar e incluso en las obras de la aljafería. Eso es un tema estudiado y además documentado, porque en los libros de los merinos de Zaragoza, que eran los administradores de la renta del rey en la ciudad, aparecen asientos en donde se ve perfectamente lo que cobraba un peón moro o una excavadora de restos materiales mora, o alguien que tenía la categoría de maestro, etcétera, etcétera. Pero quiero decir con esto que siguieron teniendo los mudéjares en Aragón a lo largo del siglo XV como personalidad histórica, pues una situación discreta, contenida y de supervivencia. Claro, la complicación vino al final de la Edad Media, cuando eso que llamó pues el profesor Luis Suárez Fernández el máximo religioso de la España del siglo XV obligó a la conversión de los sarracenos, moros, versus mudéjares, en lo que llamaremos moriscos, lo cual permitió la continuidad de una población musulmana aparente y teóricamente cristianizada, pero en el fondo todavía muy islámica, sobre todo en cuanto a prácticas credenciales y litúrgicas, pues prácticamente un siglo más, hasta que en 1610, con el primero de los Austrias menores, Felipe III, se inició la expulsión. Se acabó la historia de la presencia de los musulmanes en España a lo largo de las diversas etapas, y vuelvo al principio, de la conquista, de la organización del territorio, del Emirato de Córdoba, del Califato de Córdoba, de los reinos taifas, de los almorávides, de los almohades, de los benimerines y del reino nazarí de Granada, que no podía faltar, lógicamente, a la hora de hablar de la presencia musulmana en este país. Reino musulmán de Granada, que por cierto también, en eso los expertos pues lo reconocen en este asunto, se mantuvo también por conveniencia política y por conveniencia económica. Se podía haber acabado antes. La conquista de Granada no tuvo por qué llevarse hasta el 2 de enero de 1492. Podía haberse hecho mucho antes, pero convino que hubiese una especie de estado tapón, de estado muelle, que siguiese relacionando la España cristiana con el norte de África, con el Mediterráneo, y por eso, ya hasta el final, cuando ya era obligado y necesario el entrar en Granada, vino la fecha histórica del 2 de enero de 1492. ¿Qué les voy a decir a ustedes, que la mayoría son de Calatayud? Claro, sobre la huella mudéjar en esta bellísima ciudad, sobre la presencia de los mudéjares en sus diversas actividades en esta ciudad, y sobre, bueno, especialmente la cultura, que a lo largo, en muchas ocasiones, de tantas jornadas organizadas por el Centro de Estudios Bilbilitanos, a lo largo del tiempo, pues han venido dando a la luz con un material publicado que verdaderamente les recomiendo, si no lo han hecho ya, que lo lean y lo consulten. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención y hasta siempre.